Voy a realizar el análisis para la presente situación que se plantea, teniendo en cuenta que el análisis, a partir de mi habilidad de abstracción, permite que yo identifique las variables de entrada, que son los datos mínimos necesarios que se requieren para poder solucionar la situación planteada. Entonces, las variables de entrada, recordemos, son esos datos mínimos necesarios requeridos que se deben preguntar, se deben solicitar para a partir de ellas poder calcular, hacer los diferentes cálculos, procesamiento de datos y poder llegar a los resultados que se requieran. Es necesario hacer una lectura de la situación para poder analizarla y poderla entender y comprender. Entonces, en este caso, se requiere calcular el valor a pagar por la matrícula de un estudiante, teniendo en cuenta que por gastos de papelería, un estudiante de estrato 1 paga 25.000, de estrato 2 paga 40.000 y de estrato 3 paga 60.000 pesos cada uno, independientemente del grado al que se va a matricular. Por concepto de asociación de padres de familia, los estudiantes de estrato 1 pagan 10.000, mientras que los estudiantes de estrato 2 y 3 pagan 15.000 pesos cada uno. Los estudiantes de cualquier grado y estrato con promedio a partir de 4.5 tienen un descuento del 50% en el valor de gastos de papelería. Los estudiantes de grado 10 y 11 pagan 30.000 pesos por sus prácticas SENA por el derecho a utilizar los laboratorios del SENA. Calcular el valor a pagar por la matrícula de un estudiante teniendo en cuenta que el valor final corresponde al valor de gastos de papelería más asociación de padres de familia más prácticas del SENA menos el descuento. Bueno, el análisis, como les decía anteriormente, implica determinar los datos que yo necesito conocer. Es claro que necesito el estrato del estudiante como dato de entrada. También se requiere el promedio del estudiante y también se requiere el grado que va a cursar o al cual se va a matricular el estudiante. Entonces, esos podrían ser los tres únicos datos de entrada del estudiante: el estrato, el promedio y el grado al cual se va a matricular. Esas son las tres variables de entrada y es necesario realizar los siguientes procesos. Hay que calcular el gasto de papelería para el cual necesito el estrato. Es necesario calcular el valor por asociación de padres de familia para el cual necesito también el estrato. Es necesario calcular el descuento del 50% en gastos de papelería, para lo cual necesito el promedio y obviamente haber antes calculado gastos de papelería, que es el enunciado inicial de la situación que se plantea. Y hay otro proceso que es calcular el valor a pagar por las prácticas del SENA para los de grado 10 y 11, para lo cual pues necesito efectivamente conocer el grado al que se va a matricular el estudiante. Y hay un último proceso que es el calcular el valor final a pagar por concepto de matrícula, que incluye el gasto de papelería, que incluye la asociación de padres de familia, que incluye las cenas de práctica y que se va a disminuir lo correspondiente al descuento en caso de que el promedio así lo permita. Bien, voy a desarrollarlo en la herramienta Software PSIN. Voy a ubicar el icono que indica dibujar diagrama de flujo de datos. Es el penúltimo de derecha a izquierda en la barra de herramientas. Hacemos clic y enseguida se abre la ventana para poder dibujar el diagrama de flujo de datos. En la parte derecha se encuentra una barra. Cada vez que deslizo el mouse sobre la barra aparecen los diferentes símbolos y voy a iniciar
presentando un mensaje para que se sepa cuál es el dato a ingresar o a digitar. Entonces voy a ubicar primero que todo el símbolo hola con la flecha hacia afuera que me permite desplegar mensajes. Entonces hago clic en él, lo arrastro y cuando aparece la sombra del símbolo suelto y ahí ya puedo, entre comillas dobles, solicitar, puede ser digite el estrato del estudiante y yo puedo, entre paréntesis, colocar 1, 2 o 3 para dar mayor información de qué tipo de dato es el que se requiere ingresar o digitar por teclado. Enseguida voy a incluir un símbolo con flecha hacia adentro que permite ingresar datos por teclado a una variable. Entonces, en este símbolo voy a incluir el nombre de la variable que va a almacenar el estrato del estudiante. Lo más pertinente es colocar un nombre de variable, una palabra corta, y pues que represente ese dato. En este caso, pues es claro que el nombre pertinente para la variable sería estrato. Es necesario recordar que una variable el nombre de la variable está definida por un nombre corto, abreviado, debe contener letras y lo más aconsejable para definir los nombres de variables es que sean solo letras en minúscula. En caso de que se requieran números, los números deben ir después de la segunda posición del nombre, es decir, después de la E en este caso. Supongamos que la variable estrato la voy a colocar como nombre la E, pero tengo más de un estrato del mismo estudiante, entonces podría ser E1, E2, E3, pero nunca una variable empieza con un número. Siempre va a empezar con una letra. Y si necesito nombres, pues a partir de la segunda posición del nombre de la variable, utilizo números. Una variable no puede llevar símbolos especiales como numeral, porcentaje, pesos, espacio en blanco, no puede llevar puntos ni comas, es decir, ningún símbolo especial. Entonces, lo más indicado es definir los nombres de las variables solo con letras en minúscula, sin necesidad, pues, en lo posible, ni de números, ni de símbolos especiales, ni tampoco espacios en blanco. Entonces, finalmente, la variable la vamos a dejar como estrato. Voy ahora a incluir un segundo mensaje para solicitar el promedio del estudiante. Entonces, también puedo, entre comillas dobles, digite el promedio del estudiante. Y a continuación ingreso el símbolo de flecha hacia abajo que me va a permitir indicar cuál es la variable que va a recibir el dato que se digite por teclado. Entonces acá también lo pertinente es que la variable sea con el mismo nombre del dato que voy a recibir, que es promedio. También acá podría, donde está el mensaje, indicar que la nota promedio va a ser entre 0.0 y 5.0. Porque ustedes recordarán que hay notas en algunas instituciones que se manejan de 0 a 10 o de 0 a 100. Entonces, para indicarle a la persona que va a interactuar, que se denomina usuario final, indicarle qué dato se debe ingresar, qué tipo de dato. Vamos a autoajustar el zoom para que vaya mejorando la visualización. Y finalmente, dijimos que vamos a trabajar otro dato de entrada, que es el grado al que se va a matricular el estudiante. Entonces, nuevamente un mensaje entre doble comillas, digite el grado a matricular.
también entre paréntesis podemos indicar que va a ser que el dato que vamos a esperar para el grado va a ser entre 0 y 11, porque vamos a permitir la matrícula de estudiantes, de todos los estudiantes del colegio, es decir, de preescolar, primaria y bachillerato. Y acá finalizamos con el símbolo con flecha hacia adentro para poder indicar la variable que me va a almacenar ese dato. Y la variable también le voy a asignar el nombre de grado. Ok. Bueno, hasta ahí llevo las variables de entrada. Es decir, lo que yo necesito solicitar, lo que se requiere conocer y que nosotros no somos adivinos, debemos preguntar para poder almacenar esos datos y a partir de ahí nosotros hacer la programación para poder solucionar la situación que se nos plantea. Esos son los datos de entrada y esa es la entrada de mi situación a resolver. Ahora voy a elaborar los procesos. Voy a elaborar como primer proceso el cálculo del gasto de papelería. Recordarán que para el estrato 1 hay un valor, estrato 2 otro y estrato 3 otro valor. Entonces necesito un condicional para poder determinar el estrato y por ende el valor para esos gastos de papelería. Entonces voy a preguntar que si el estrato del estudiante que se va a matricular es 1, entonces voy a llamar aquí voy a crear una variable que va a almacenar el resultado de una expresión aritmética o sencillamente va a almacenar un valor. Entonces aparece una nueva variable que la va a llamar papelería. Y creo, si mal no recuerdo, creo que son 25.000 para el estrato 1. En caso de que no sea estrato 1, tengo otras dos posibilidades, que sea estrato 2 o estrato 3. Entonces, por la opción del no, de que no es estrato 1, voy a ubicar otro condicional para poder tener las dos posibilidades para el estrato 2 y el estrato 3. Hago doble clic dentro del rombo y pregunto que si el estrato, que ya sé que no es 1, entonces que si ese estrato es igual a 2. En caso de que sea correcto, que es estrato 2, entonces la papelería, la variable papelería, será igual, si mal no recuerdo, a 40.000. Y en caso de que no sea estrato 1 y tampoco sea estrato 2, pues voy a dar por hecho de que es estrato 3 y en ese caso la variable papelería le voy a asignar el valor de 60.000. Ok, voy a mejorar acá el zoom y voy a mirar en el PDF para corroborar esos valores, 25.000, 40.000 y 60.000. Entonces, acá decimos que 25.000, 40.000 y 60.000. Entonces ya hemos hecho, ya llevamos nuestros datos de entrada, estamos realizando nuestros procesos y ya hemos realizado el primer proceso, que es calcular los gastos de papelería dependiendo del estrato del estudiante. A continuación voy a calcular el valor para asociación de padres de familia. Ahí también va a originar o se va a crear una nueva variable, la va a llamar asociación y me va a calcular el valor de la asociación de padres de familia que debe cancelar el estudiante. Entonces, si el estrato es 1, serán 10.000 y en caso de que no sea estrato 1, asumo que entonces es 2 o 3, cualquiera de ellos dos, y por lo tanto la asociación serán 15.000. Entonces requiero de otro condicional, pero es un condicional independiente a este proceso. Por lo tanto, lo voy a colocar debajo de todo el proceso, no dentro del proceso. Es decir, este condicional no va a ir aquí adentro del proceso en ningún lado, sino que va a ir debajo porque es un proceso totalmente independiente. Y acá voy a condicionar
que si el estrato, voy a preguntar que si el estrato es igual a 1, entonces aparece una nueva variable que la voy a denominar asociación, y ella va a ser igual a 10.000, y en caso de que no sea 1, eso quiere decir que el estrato, al no ser 1, pues será 2 o 3. Y para ello, entonces, asociación será igual a 15.000. Bien, entonces ya tenemos nuestros dos primeros procesos, papelería, asociación, y voy a realizar el tercer proceso. El tercer proceso tiene que ver con el descuento del 50% en gastos de papelería si la nota promedio es a partir de 4.5. Por lo tanto, entonces también es un proceso independiente aparte de los otros dos. Voy a mejorar el zoom. Entonces acá en este condicional voy a preguntar que si el promedio es mayor o igual a 4.5, es decir, si, como estamos preguntando que si es a partir, debo preguntar que si es mayor a 4.5 o igual a 4.5 para que incluya el 4.5. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4.5, aparece una nueva variable que la voy a nombrar como descuento, y descuento va a ser igual a papelería, al valor que conserve o que almacene la variable papelería, por el 50%. Aquí puedo decir, aquí puedo expresar ese proceso, papelería por 50 dividido en 100, o es lo mismo que papelería por 0.5, o es lo mismo que decir papelería dividido en 2. Cualquiera de las tres expresiones me deben arrojar el mismo resultado. Yo lo voy a hacer por 0.5. Bien, y en caso de que el promedio no esté a partir de 4.5, entonces voy a indicar que la variable descuento va a ser igual a 0, es decir, no va, el estudiante no tendría descuento. Por ejemplo, que el estudiante tenga un promedio de 3.8. 3.8 no va a ser igual, mayor o igual a 4.5, como no es mayor o igual a 4.5, por lo tanto el descuento para ese estudiante sería de 0. Ya llevo tres procesos, el de gastos de papelería, el valor asociación, el valor para la asociación de padres de familia y el valor del descuento. Llevo tres procesos, los tres independientes, cada uno independiente, por eso termino un proceso y continúo con el siguiente. Ahora necesito también calcular el valor por prácticas del SENA. Entonces, un nuevo condicional independiente de los demás, voy a ajustar el zoom, y acá lo que voy a preguntar es el grado del estudiante. Voy a recibir acá como datos del grado un dato o un valor numérico entre 0 y 11, por lo tanto voy a preguntar que si esta variable grado es mayor, podría preguntar que si es mayor que 9. Al preguntar que si es mayor que 9 es porque se está cumpliendo. Si grado es mayor que 9 es porque corresponde a los grados décimo o undécimo. También podría preguntar que si grado es mayor o igual que 10. En caso de que el grado sea mayor o igual que 10 es porque me está aceptando por el sí valores como 10 u 11. Entonces, cualquiera de las dos preguntas me sirve, que sea mayor que 9 o que sea mayor o igual que 10. Voy a dejarlo mayor o igual que 10. En caso de que el grado sea mayor o igual que 10, entonces aparece una nueva variable que la voy a llamar SENA,
Y en esta variable voy a almacenar 30.000, si mal no recuerdo. Voy a verificarlo de una vez. Entonces estamos en este proceso. Que dice que para los estudiantes de grado 10 y 11 se les va a cobrar 30.000 por derechos a usar los laboratorios del SENA. Entonces, efectivamente son 30.000. Estamos ya en el penúltimo proceso, que es calcular el valor de las prácticas del SENA. Ya realizamos el proceso de calcular el descuento. También realizamos el proceso de la Asociación de Padres de Familia y el primero que calculamos fue el de gastos de papelería. Entonces el de SENA y finalmente vamos a realizar el del total, que va a ser la suma de gastos de papelería, Asociación de Padres de Familia, prácticas del SENA y descontamos, valga la redundancia, ese valor que se concede por descuento o disminuimos el descuento. Entonces, volviendo al ejercicio, en caso de que el grado sea mayor o igual que 10, es decir, que sea 10 o que sea 11, vamos a calcular para el SENA un valor de 30.000. Y en caso de que no sea mayor o igual que 10, es porque es un grado inferior a décimo, noveno, octavo, sexto, séptimo, quinto, cuarto, tercero, primero, cualquiera de esos. Entonces, la variable SENA será igual a 0. Ok. Y finalmente, vamos a calcular el total a pagar, nuestro último proceso, que es el total a pagar, y ese viene también acá abajo, independientemente de todo. Entonces, voy a utilizar una variable que se llame total, y total va a ser igual a papelería más asociación más el SENA menos el descuento. Bueno, aquí hay un par de cositas que quiero aclarar. Primero, no interesa calcular primero el valor de papelería con respecto al valor de asociación. Es independiente calcular primero papelería o asociación. Es decir, yo puedo calcular primero asociación y no pasa nada, o puedo calcular primero papelería y mi ejercicio sigue funcionando. Lo que sí no puedo es calcular primero el descuento. Debo calcular primero papelería para que ya teniendo el valor de papelería yo pueda calcular el descuento, porque el descuento está en función de los gastos de papelería. Es decir, descuento va a ser el 50% de lo que se calcule acá de papelería. Por lo tanto, en ese orden y en esa secuencia lógica que debe tener un algoritmo y un diagrama de flujo de datos, es claro que primero debo hacer algunas actividades por lógica, algunas actividades que otras. En este caso, primero debo realizar papelería, primero debo calcular el valor de papelería que el valor del descuento. Por lo demás, no interesa en el orden en que se realicen. Y es obvio que lo último que debo realizar de procesos es total, porque para calcular el total necesito el valor de papelería, necesito el valor de asociación a padres de familia, necesito el valor del SENA y necesito también disminuir el descuento. Entonces ese total sí que por orden lógico es la última operación que se debe realizar. Bien, es eso lo uno. Lo otro, es muy importante fijarnos muy bien en que utilicemos los nombres de variables que hayamos definido, que si aquí trabajé estrato, promedio, grado, acá en los condicionales sea el mismo estrato, tal cual como lo escribí al comienzo, lo mismo estrato, promedio, que no me falte ninguna letra, que todo sea en minúscula preferiblemente, que no me haya omitido una letra, porque aquí omito, por ejemplo, la O, queda promedio y es totalmente diferente al promedio de arriba, entonces deben ser idénticas. Grado, lo mismo acá, que la variable papelería esté igual
escrita en por las tres posibilidades, por la posibilidad de que sea estrato 1, por la posibilidad de que sea estrato 2, o por la posibilidad en caso de que no sea estrato 2, es decir, que asumimos que es estrato 3. Entonces, papelería, 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 en todas partes. Lo mismo la variable asociación, que no nos hayamos equivocado. Descuento, cena. Y lo mismo que acá en el total, pues utilicemos las mismas variables. Papelería, asociación, cena y descuento. Eso es muy importante porque con una letra o con una equivocación que tengamos en algún sitio, nos va a generar unos valores inconsistentes que no esperamos, que no nos cuadran por ningún lado, y ahí duramos mucho tiempo tratando de encontrar el error. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una vez calculado el total, vamos a presentar con un símbolo de flechita hacia afuera, vamos a presentar, para que se nos facilite, vamos a presentar el valor calculado en cada variable. Entonces yo puedo colocar aquí, entre comillas, papelería, igual, un espacio en blanco, comillas, y una coma para colocar la variable papelería. Lo que está entre comillas es mensaje y lo que está sin comillas es la variable tal y como la definí. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora voy a colocar otro mensaje. ¿Cuál es la siguiente variable que voy a presentar? La siguiente variable que voy a presentar es la de asociación. Entonces voy a colocar asociación igual, cierro comillas, lo que está entre comillas en mensaje, coma, y lo siguiente, la palabrita siguiente es la variable, tal cual como la creé, asociación. La siguiente información que voy a presentar es lo relacionado con el SENA, con las prácticas del SENA. Entonces el mensaje entre comillas doble, SENA, igual, y cierro comillas, coma, y enseguida la variable SENA. Y finalmente voy a presentar el descuento. Entonces el mensaje o el título es descuento, cierro comillas, coma, y enseguida la variable descuento. Eso para que ahorita se me facilite hacer ahí una comprobación sin tener que irme a una calculadora ni nada por el estilo. Que yo pueda ver cuánto se está calculando en cada concepto, cuánto se está calculando para papelería, para asociación, para cena y descuento. Y vamos a colocar un último mensaje. Yo lo colocaría de último. Es que esto... voy a mejorar aquí el zoom porque no me dejó colocarlo. Lo cojo, lo arrastro y lo coloco al final. Es al final que debe ir. Entonces al final, ya lo último del ejercicio es presentar el total a pagar. Entonces, entre comillas dobles, el valor total puede ser, o el total a pagar por el estudiante es igual, cierro comillas. Yo siempre dejo un espacio para que cuando se presenten los datos no quede todo junto, todo unido, todo pegado. Y coma, ahora viene la variable. ¿Cuál es la variable que tiene el total que debe pagar el estudiante? Pues es sencillamente total, la que utilicé en este último proceso. Entonces, coma, total. Y listo, he finalizado mi ejercicio. Entonces, repetirles, aquí en estas primeras actividades está la entrada, o sea, lo que se necesita son los datos de entrada, los datos que yo necesito como mínimo conocer y los solicito, los pregunto, y a partir de ahí hago los procesos de calcular los gastos de papelería, el otro proceso de calcular el valor para asociación de padres de familia, un tercer proceso que me permite calcular un posible valor de descuento, un cuarto proceso que me permite calcular un valor de prácticas del SENA y un quinto y último proceso que me permite calcular el total a pagar por el estudiante.
Lo demás es presentar las otras dos y últimas actividades, ya es presentar los resultados. Es decir, las últimas dos actividades sería la salida de mi ejercicio. Vamos acá en el menú a escoger la opción de ejecutar para poderlo comprobar. Esta es una de las... Bueno, aquí me están diciendo que falta cerrar unas comillas. Y si se dan cuenta, aquí me estaba presentando el error, entonces efectivamente acá me faltan cerrar unas comillas. Ok, ahora sí voy a ir a menú, a ejecutar, y ahora sí, efectivamente aparece la ventanita de ejecución. Entonces, lo primero de mi ejercicio, de mi diagrama, lo primero es que me presente un mensaje solicitándome el estrato del estudiante y me está indicando que es un valor 1, 2 o 3. Entonces el mensaje es el primer símbolo que tiene la flechita hacia afuera. Ahora aparece una flechita o un símbolo de mayor que y el cursor está esperando un dato, es decir, eso corresponde al segundo símbolo que tiene una flechita hacia adentro y está esperando que yo digite un dato numérico 1, 2 o 3 y se lo va a asignar o lo va a almacenar la variable estrato. Entonces voy a digitar 2, enter. Ahora se acaba de ejecutar la tercera actividad, que es presentar un mensaje. Y el mensaje dice digite el promedio del estudiante y me está indicando que el dato está entre 0.0 y 5.0. Y la cuarta actividad, que tiene la flechita hacia adentro con la variable promedio, me está indicando acá con la flechita y el cursor que está esperando un dato entre 0.0 y 5.0 para poder ser almacenado y poder continuar. Entonces 5.0 y enter. Voy a decirle que el promedio de este estudiante es de 5. Posteriormente aparece la quinta actividad o el quinto símbolo y ahora me está solicitando el grado a matricular y dice que un valor entre 0 y 11. Y luego me aparece el símbolo, la flechita o el mayor que, con el cursor que me indica que está esperando que yo digite un grado. Vamos a indicar que el grado es décimo. Cuando yo dé Enter, se va a ejecutar internamente el proceso para calcular el valor por papelería, el proceso para calcular el valor por asociación, el proceso para calcular el valor del descuento, el proceso para calcular el valor del SENA, el proceso que calcula el total a pagar por el estudiante y me va a presentar la penúltima actividad que tiene la flechita hacia afuera, esta, y me va a presentar los valores para cada variable, papelería, asociación, SENA, descuento, y enseguida me presenta lo que debe pagar el estudiante según la variable total. Entonces vamos a dar Enter. Todo se ejecutó, fue transparente para mí, yo no, lo único que veo es los resultados ya, la parte de salida. Entonces me dice que en papelería deben ser 40.000. Es estrato 2, entonces vamos a ver si es cierto. El estrato que digité fue 2, entonces yo pregunto, ¿el estrato, lo que contiene la variable estrato, que es el número 2, es igual a 1? No. ¿Lo que contiene la variable estrato, que es 2, es igual a 2? Sí. Entonces me dice que papelería es 40.000. Entonces, aquí vamos muy bien, papelería es 40.000. Luego la asociación, entonces la asociación está aquí. Y me dice, el estrato es 1, si fuese sí, la asociación sería 10.000, pero como no es 1, como el estrato que yo digité, la variable estrato tiene almacenado el número 2. Entonces, 2 es igual a 1, no. Como 2 no es igual a 1, entonces asociación debe ser 15.000, muy bien. Ahora el SENA, recuerden que el promedio que digitamos fue 5, entonces la variable promedio realmente representa un 5.0, entonces decimos 5.0 es mayor o igual que 4.5, sí, por lo tanto el descuento debe ser la mitad de papelería, o sea la mitad de 40.000, luego el descuento son 20.000, muy bien.
Ahora vamos a ver cuánto es lo de SENA. El grado, la variable grado está almacenando el número 10. Entonces la pregunta sería, ¿10 es mayor o igual que 10? Sí, es correcto. Entonces SENA sería 30.000. Entonces, finalmente se realiza el total, que es papelería, que son 40.000, más 15.000 de asociación, vamos en 55.000, más 30.000 del SENA, 85.000, menos 20, 65.000. Entonces, el total a pagar por el estudiante es 65.000. Entonces, estas dos líneas, estas dos últimas líneas son estos dos recuadros, estos dos símbolos con flechita hacia afuera, y son las actividades de salida de nuestro proyecto. Finalmente, las variables que se utilizaron en el desarrollo del proyecto fueron como entrada, estrato, promedio y grado, 3 variables. Variables que se utilizaron para los procesos: papelería, asociación, descuento, SENA, total, es decir, 5 variables. Y los procesos que se debieron realizar: gastos de papelería, asociación de padres de familia, descuento de gastos de papelería, prácticas del SENA y total a pagar. Es decir, 2, 4, 5 procesos que corresponden al mismo número de variables de procesos.